por el gusto de comunicar. Hola, bienvenidos a TherpWise. ¿Quién se encuentra con nosotros esta ocasión? Hola, Vero. Hola a todo nuestro auditorio. Soy Alessandro Loria. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Alessandro, tú eres intérprete. ¿A qué te dedicas? Dinos sobre ti. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy intérprete de idiomas, soy maestro de idiomas y digamos que en este momento esas son las dos actividades principales. He tenido otras antes y la vida, no sé si la vida me ha conducido o yo me fui metiendo en una cosa y pasando a otra y ahora hago esto. ¿Y cómo es que entraste a la interpretación? ¿Tuviste algún tipo de formación o te lanzaste así como estabas? ¿Cómo calificarías esta preparación tuya en lo que has tenido? Bueno, precisamente, eh, yo estaba estudiando psicología, carrera que terminé, y para pagarme los estudios empecé a dar clases de idiomas, porque hablo 4 idiomas y entonces yo necesitaba un ingreso y además como psicólogo, a diferencia de otras carreras, como por ejemplo la de leyes, en la que uno prácticamente empieza a trabajar desde el primero o segundo semestre, aunque sea sacando fotocopias, no lo sé. En la carrera de psicología hay que terminar la carrera, hay que hacer una especialidad, entonces empezar a trabajar como psicólogo desde el inicio no es fácil. Y yo me apoyé en los idiomas, empecé a dar clase, y ya en la especialidad para ser psicoterapeuta, había una publicación en el instituto en el que yo estudié y se necesitaba de un corrector de estilo. Entonces sabían que yo me ganaba la vida como maestro de idiomas mientras seguía mi formación. Empecé a trabajar, digamos, como corrector de estilo y hubo un congreso internacional y justamente a este congreso vinieron ponentes de varios países, algunos italianos, algunos franceses, algunos americanos, y había que traducir no es lo mismo que interpretar. Entonces había que traducir algunos de estos artículos y yo como corrector de la revista Figura Fondo del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, pues me encargué de estas traducciones, conocía los temas y lo que no conocía, en fin, lo buscaba con mis maestros en la bibliografía, etcétera, pero no eran cosas ajenas a mí. Entonces, aun cuando yo, digamos que desde el punto de vista académico, seguía por el camino de la psicología y la psicoterapia, yo en realidad me ganaba la vida como maestro de idiomas y luego empezaban a llegar estas traducciones, pero yo me daba cuenta de que yo no tenía una formación académica en la traducción, así que me inscribí a un instituto donde se estudia, en ese entonces todavía no era la licenciatura, era una carrera de 3 años en interpretación y traducción, porque yo quería aprender a ser traductor. Yo realmente sí conocía el idioma, conocía el tema, pero no tenía una formación como traductor. Y ahí descubrí que existía la interpretación como parte del currículum desde el primer semestre. Y esto me gustó mucho. Entonces, yo no sabía, para empezar, que existía el término de traducción e interpretación, ¿no? Yo decía que uno traducía de un idioma a otro, ya sea de manera escrita o de manera hablada. Creo que es algo que hemos hecho, es un error que hemos cometido muchos. Y pues nada, empecé a interesarme más en la interpretación que en la traducción. Hubo un evento llamado Mock Congress hace 3 años, que Sí, es claro. un evento en el que participé. De hecho, me parece que nos conocimos ahí, pero no estoy muy seguro. ¿Sí? Creo que me entrevistaste, ¿verdad? Saliendo del Sí. evento. Ok. Y después de este evento,
se me ofreció un trabajo, había una representante de alguna agencia de interpretación que se acercó a mí y empecé a trabajar un poco como intérprete. Realmente mi experiencia es muy breve, porque te estoy hablando de hace 3 o 4 años, debe haber sido el 2016 probablemente, así que serían 4, me parece que fue en el verano del 2016. Empecé a trabajar sobre todo en la combinación inglés-español, inglés. Yo soy mexicano, tengo 2 lenguas maternas, si se puede decir, porque en casa mis papás me hablaron desde el inicio en italiano, mis papás son italianos, y la nana me hablaba en español, y cuando yo salía a la calle oía hablar en español, entonces aprendí esos 2 idiomas al mismo tiempo. A lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero básicamente lo que quiero explicar es que aprendí también francés en la escuela que estaba a 1 cuadra de mi casa, en el Liceo Franco-Mexicano, entonces ya tenía yo 3 idiomas a los 6 años, y después como parte del currículum de la primaria empecé a estudiar inglés, pero en el mercado de trabajo de la interpretación realmente inicié en cabina, que ahorita lo aclaro porque es algo que no estamos pudiendo hacer en tiempos del COVID, en la combinación español-inglés, que es lo más frecuente desde mi experiencia, desde mi punto de vista en México. Como verán todas las personas que están viendo esta entrevista con Alessandro Loria, intérprete, es que pues él tiene unas buenas cualidades, puesto que posee el manejo de estos 4 idiomas, tiene una voz rotundamente atractiva y también se preocupa por su desarrollo, tiene muy buen roce social, tiene gran mundo por las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y las oportunidades que se le han presentado. Esa es la impresión que podemos tener inmediatamente con él. Y tiene además una imagen de madurez, de negocios. Realmente es uno de estos intérpretes que desde la entrada, desde su imagen y su forma, nos inspiran confianza. Aún así, él sigue practicando porque no se confía. ¿Y cuáles son las formas en las cuales tú has buscado tu práctica? Porque de una yo sí sé y se llama círculo de calidad. ¿Cómo hablas tú de tu práctica deliberada? Mira, realmente el círculo de calidad ha sido una herramienta importantísima. A nivel profesional, sí, y yo me atrevería a decir, por mi formación previa como psicólogo, también a nivel personal, y ahora me voy a explicar. Yo, durante la formación académica, pues sí, sabía que se grababa mi voz, pero yo obtenía retroalimentación de esta grabación, pero yo no me oía. Así era. Y justo cuando me estaba preparando para el Mock Congress, un colega al que conocí en este medio me dijo, es que tienes que grabarte, porque así escuchándote, te das cuenta de los puntos que tienes que mejorar. Y justamente uno de los puntos fundamentales que ahora podemos hacer gracias a la tecnología actual es grabarnos, escucharnos y, yo creo que esta es la parte más importante, recibir retroalimentación de otros y escuchar el trabajo de otros. Y entonces salir de la burbuja del trabajo individual, porque es cierto que como intérpretes, ¿no? Si tomamos turnos de 30 minutos, pues parece que estamos ahí un poco solos, ¿no? Generalmente hay una concabina. A mí me gusta hablar al femenino, aunque también es cierto que son más intérpretes mujeres que hombres, ¿no? Pero
son mis 30 minutos y a veces la concabina me ayuda con alguna cifra, algún dato que se me haya ido. Y luego yo hago lo mismo y luego son sus 30 minutos. Pero de alguna manera parece que va uno remando solo, ¿no? Y entonces el estar en el círculo de calidad, y esta idea del círculo me encanta porque me recuerda la mesa redonda, ¿no? De los caballeros, del rey Arturo, porque en un círculo estamos en la horizontalidad. Yo, en realidad, como ya lo mencioné, tengo poca experiencia, tengo mucho que aprender y reconozco en mis colegas muchísimas habilidades y trato de aprender de estas habilidades. Entonces, aun cuando en principio en un círculo no hay jerarquías, yo sé que hay gente más experimentada, tú por ejemplo, y me beneficio muchísimo de escucharte a ti, de escuchar a mis colegas y de escucharme a mí mismo. Y entonces digo, carambas, esta es la tercera vez que, no sé, que cometo este error, por ejemplo, ¿no? O que se oye mi respiración, en fin. Y por otro lado, la grabación la hace uno en su casa, en su espacio, en su tiempo, pero en el círculo de calidad se genera esta sinergia en un espacio virtual. Yo conozco a gente en el círculo de calidad, como me pasa en las redes sociales también, que no conozco, que todavía no he tenido el gusto de conocer en persona, pero finalmente nos enriquecemos unos de otros. Y ha sido una herramienta muy poderosa. Sí. Sí, todo lo que tú dices ha hablado en resumen de muchas de las cualidades que percibimos y por eso estamos practicando desde el año 2015 y no seríamos nada sin la participación. Y ahora que estabas diciendo círculo de calidad, a veces parece el circo de la calidad, porque somos libres de hacer nuestros malabares como mejor nos parezca. Y así con esta poca experiencia que tú dices tener, que yo me imagino que es modestia, has de tener más de lo que nos dices, esta inexperiencia te ha llevado, sea como sea, a tener también experiencias a nivel remoto, cosa que muchos que son muy experimentados, la verdad, no han tenido. Yo solamente he tenido un trabajo, digamos, voluntario, haciendo unas conferencias de las 7 de la noche para tener la actualización de los datos del avance del manejo de la enfermedad denominada COVID, que a todos nos trae de cabeza. Pero fuera de eso, no he ganado ni un centavo de eso y se supone que soy muy experimentada. En cambio, tú, que te llamas no tan experimentado, sí lo has tenido y de eso nos vas a platicar, por favor. Con mucho gusto. Mira, yo empecé trabajando y sigo trabajando con algunas agencias de interpretación, pero conociendo gente, ya sea a través de las clases de idiomas o de la interpretación misma. A lo mejor un colega, no sé, conoce a alguien que necesita un trabajo en italiano, pero esta chica no sabe italiano y entonces me hace el favor de recomendarme. Y así entré en contacto con una empresa para la cual trabajé de la manera tradicional, con una cabina, micrófono, etcétera, todos presentes, gente de varios países, de varias ciudades de México, y la que dirigía la junta había venido de Italia, ¿no? Y ahorita lo pienso y me parece un poco increíble, ¿no? Porque te estoy viendo a ti, que estás en otro lado de la ciudad, y me doy cuenta de que esto ya va a pasar menos. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que esto fue hace como 1 año y medio, y para marzo tenía esta empresa que tener un foro mundial en Cancún. ¿Qué significa? Que nuevamente se iba a tener que desplazar mucha gente a Cancún desde varios países, ¿no? Entonces, una de las organizadoras, antes de estar en Cancún, estaba en Holanda, y antes de estar en Holanda estaba en Alemania. En tiempos del COVID, ese es un gran riesgo.
y de repente dijeron, no se va a poder hacer. Se suspende el evento porque hay gente que viene de tantos países. Esto parece que va a estar muy peligroso y hablábamos de inicios de marzo. En retrospectiva uno lo entiende mejor. Pero 2 semanas antes estábamos en veremos y posiblemente sí se haga, pero va a ser una de las últimas conferencias, ¿no? Pues nada, se canceló. Con todo lo que representa a nivel de boletos de avión, ya pagados, de hotel, yo mismo tenía que ir con mi equipo, porque este es un cliente que yo hice de manera directa, entonces junté a varios intérpretes, la renta del equipo, etcétera. Y ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos un medio remoto para poder llevar a cabo el evento. Y yo honestamente no tenía ni la menor idea. Había oído hablar de Zoom, que es lo que estamos usando en este momento. No lo había usado. Había oído hablar de otras plataformas más especializadas para la interpretación, pero ni ellos ni yo sabíamos, ¿no? Siendo una compañía multinacional o transnacional, pues ellos sí frecuentemente tienen este tipo de conferencias virtuales, ¿no? Pero aquí van a ser 300 personas y un ponente en Nueva York y luego el otro en Río y cómo le hacemos. Y entonces el que está en Río, si quiere escuchar la conferencia en inglés, ¿qué hace? Pero si la quiere escuchar en español, ¿qué hace? Y el que está en España, está muy complicado. La verdad es que todavía no se ha reagendado esa junta, esa conferencia, ese simposio, pero ahí fue evidente que se necesitaba un cambio de paradigma, se necesitaba un cambio de modelo. Y pues nada, pasó el tiempo en lo que yo y otros colegas empezamos a averiguar un poco qué había en el mercado, y una agencia para la cual había trabajado justo un mes antes en la presentación de una serie pues ya no sé si decirles series de televisión, porque cuando pienso en la televisión pienso en la que se gira así, ¿no? Una serie, pues lo habíamos hecho en vivo, y nuevamente había venido la gente de Nueva York, de Italia, de un montón de lugares, ¿no? De varias ciudades de México. Y ahora nada, había que presentar otra serie. Los que estaban en Italia se quedaban en Italia, y el que estaba en Colombia, el actor, se quedaba en Colombia, y yo en México. Y entonces, si pensamos en lo que te platicaba, que tenía que ocurrir en marzo, ¿no? Toda esta gente volando de varios lugares del mundo y apartando cuartos de hotel, etcétera. De repente, esta agencia que sí ya tenía preparada su plataforma, que se llama VoiceBoxer, una plataforma específica para interpretación, me contrató junto a otros colegas para que entrevistáramos, más bien, no entrevistáramos, para que periodistas de diversos en el mundo, en diferentes idiomas, en diferentes lugares del mundo, entrevistaron a los actores que participaron en la serie, que a su vez también estaban en diferentes lugares del mundo, en México, en Colombia, en Italia, por ejemplo, ¿no? Uno de nosotros tuvo que salir de su casa. De hecho, uno de los periodistas parecía que nomás se peinó y se vino, ¿no? Como dice, está en su acto. Y esta plataforma funcionó muy bien. Algo que necesitamos con los intérpretes es siempre de poder comunicar con nuestra concabina, de poder escuchar lo que está viendo allí en la plataforma. Y esta ha sido mi única experiencia profesional, en el sentido de que pues hay un cobro de por medio, ¿no? Aparte de esto, he tenido alguna práctica probando con otras plataformas como Zoom,
yo realmente apenas, no solo estoy dando los primeros pasos como intérprete, sino que soy un recién nacido en cuestión de interpretación remota. Pero lo que me parece fascinante, por un lado, es que ya todo este asunto de viajar, de desplazarse, ya no va a ser necesario, en mi opinión, en muchos casos. Seguramente habrá otros casos para quedarse. Yo creo que de aquí en adelante veremos menos eventos presenciales, por así decirlo. Y luego está el tema de las tarifas, ¿no? Entre intérpretes, ¿qué hacemos? ¿Cobramos más? ¿Cobramos menos? Las agencias, muchas dicen que tenemos que cobrar menos porque no salimos de casa. Nosotros decimos que tenemos que cobrar más porque tenemos que equiparnos, necesitamos 2 o 3 computadoras para tener las pantallas, necesitamos un cuarto a calle, a lo mejor destinar un cuarto especial para eso, necesitamos una fuente ininterrumpida de poder, si se va la luz, pues que podamos seguir trabajando. Necesitamos gastar más en equipo. Entonces, hay todo un debate que yo creo que todavía no concluye, apenas empieza. Claro. Y a ti en lo que te ha tocado con esta herramienta que tú probaste, dices, y ahí precisamente se nos cortó un poco la comunicación, por eso quiero que nos lo vuelvas a decir, por favor. Esta aplicación te da la oportunidad de comunicarte con tu colega y tiene todo lo necesario para que uno pueda trabajar lo más parecido a la cabina, ¿es así? Mira, supongo que ahorita así lo veo, ¿no? Es como cuando llegaron los primeros celulares, que eran una maravilla, te permitían hablar sin estar en casa, y luego se les fueron añadiendo funciones. Y entonces lo que es nuevo hoy parecerá demasiado sencillo, incluso obsoleto el día de mañana. Pero al día de hoy, con la necesidad de comunicar con personas que están en varios lugares del planeta, como intérprete, porque esta es la parte interesante, que uno tiene que oír en un idioma, hablar en otro, y entonces, ¿cómo se hace en cabina? Pero para eso necesitas los medios tecnológicos. Y en esta búsqueda, ¿no? Saber qué plataforma usamos, porque a esta le falta, por ejemplo, que yo hable en español y esté oyendo en inglés. Y cuando digo esta no me refiero específicamente a Zoom, no me refiero, está pensando así en voz alta, ¿no? A lo mejor a una en particular le falta que haya un intérprete que traslada el mensaje a un idioma, el inglés, y al mismo tiempo, para quien escucha en Francia, la posibilidad de que otro intérprete haga lo mismo, pero en francés, y otro más en alemán, ¿no? El relay. Y al mismo tiempo, ¿no? Sí, no que, o como dices tú, ¿no? Bueno, no sé si es lo que estás mencionando, pero a mí se me ocurre, ¿no? Yo te lo paso al inglés, yo no sé japonés, pero mi colega, que sí sabe inglés y japonés, me oye a mí en inglés y lo pasa al japonés, ¿no? Todo eso. Entonces, afortunadamente, con esta plataforma, que sé que hay más, es la única que yo conozco, como intérprete siento un alivio, ¿no? Que digo, hay medios de dónde agarrarse, ¿no? Es un poco, o sea, yo sí sé trabajar, pero me tengo que quedar en casa, ¿qué hago, no? ¿Cómo le voy a hacer? Y es un alivio. Y seguramente se seguirá refinando. Claro. Sí, esto que nos... No sé si contesto a tu pregunta. Sí la contestas y además das esperanza también en esta parte de que la tecnología nos trae sorpresas emocionantes para el desarrollo de esta labor que tanto nos gusta.
¿Cuál es tu mensaje final, tu moraleja para todas estas personas como yo un poco que estamos renuentes, que no queremos, que decimos no, remoto no, mejor ojalá que no fuera así, prefiero no incluirme, pero hay que hacerlo y no está mal y tiene cosas muy positivas? ¿Cuál es tu mensaje de invitación para todos aquellos que todavía sientan algún tipo de renuencia? Mira, lo comprendo perfectamente, ¿no? Yo mismo tengo mi resistencia. Hay gente que está acostumbrada a trabajar en casa y entonces muchas veces y ahora los medios, como lo decía, lo permiten, no solo en interpretación, ¿no? También en traducción, en diseño, por ejemplo, ahora ya es posible hacer los planos de una casa, mandarlos y que te los regresen. Entonces, efectivamente, somos seres sociales y salir de casa refresca y tener el contacto humano con el conferencista, con el colega, la colega. Hay gente que dice, pero si es tan cómodo quedarse en casa, hasta puedo trabajar en pijama, es maravilloso. Sí, no, yo a cierto punto también quiero poder salir. Ahora, desde el punto de vista de la profesión, después de que la vida con este virus nos ha obligado a tener que adaptarnos y que las agencias y quienes quieran y necesiten hacer eventos internacionales se dan cuenta de que ya no es necesario que todo mundo viaje y que hay un ahorro considerable, hay un ahorro monetario y yo creo que hay un ahorro, que esto es muy importante tomarlo en cuenta. A mí me gusta la naturaleza, me gusta el cuidado del ambiente, pues hay un ahorro en recursos, ¿no? Se ahorrará en gasavión, por ejemplo. Por supuesto, siempre está el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa con este turismo de trabajo, si valga la expresión, no sé si exista, me la acabo de sacar de la manga, ¿no? Sí, claro, si viaja menos gente, se pierden empleos. La realidad ahorita es que tenemos que trabajar desde casa, es lo que hay. Creo que es importante conocer, el conocimiento nunca defrauda. Entre más conozcas, más te enriqueces, más puedes contribuir a la vida de otros, más puedes contribuir a la salud del planeta. Después, ¿qué pasará cuando manejemos un poco mejor como humanidad este asunto del virus? A lo mejor habrá una vacuna, yo espero que sí, parece que es la única solución, pero ese es otro tema. ¿Qué haremos? ¿Regresaremos al aula de conferencias? ¿Regresaremos a la cabina? Probablemente sí, pero yo creo que menos, ¿no? Y debo decirte, lo veo con mis alumnos, ¿no? Cuando doy clase de idiomas, son ellos los que me enseñan a usar esta función, esta otra, manda un video, hazte amigo de fulano por la red social y entonces ves qué está haciendo. Yo me considero un poco viejo, ¿no? En este sentido. Es decir, yo soy de una generación en la que uno marcaba por teléfono así y el otro no tenía identificador de llamadas, ¿no? Y era muy divertido, ¿no? Llamar y decir que cobrabas el gas o que en fin. Entonces, yo lo que quiero decir es, soy de una generación en la que no es tan fácil adaptarse y entiendo esta renuencia y entiendo esta reticencia, pero al mismo tiempo es un alivio cuando aprendes a usar las herramientas y te das cuenta de que no estás desconectado y de que puedes seguirte ganando el pan, que es muy importante, y de que puedes seguir en contacto y de que puedes seguir chambeando y comunicando, y no solo eso, ¿no? Ahora yo ya tuve oportunidad de ver la casa de mi tía, por ejemplo, en Milán, gracias a estos medios, ¿no? No, antes había que escribir una carta, ir al correo, mandarla, esperar la respuesta, que te mandaran unas fotos, ¿no? Y también lo de las fotos, ¿no? Había que revelar, ahora es instantáneo.
Entonces, yo honestamente cuando veo los chavitos que tienen 20 años, 25, 30, la facilidad con la que absorben, a mí me cuesta trabajo, entiendo esta reticencia, pero es maravilloso poderlo llevar a cabo. Es muy, muy bueno todo lo que nos has compartido, muchas gracias. Seguramente la entrada de muchos de nosotros va a ser tan natural como la tuya, que por circunstancias de repente vamos a estar ahí. Y ya tenemos más información gracias a esto que nos has compartido. Ya me siento más conectada. Ahora nada más falta que haya la oportunidad de trabajarlo. Vamos a ver. Espero que así sea. Te agradezco muchísimo, Sandro, por haber estado. Es que Sandro Un placer. maneja Alessandro. Sandro es... Mi abuela me decía Sandro. Ahora lo veo, ahora lo entiendo. Y qué bueno que estuviste con nosotros. Espero que no sea la última vez. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos y a todas. Gracias, es un placer. Sigan con nosotros. Gracias por estar en el Círculo de Calidad. Alessandro has aportado mucho y ustedes también tienen un lugar. Acérquense, pueden conocer a Alessandro, pueden conocer a Jacob y a otras personas que también son parte del círculo. Hasta la próxima y nos estamos escuchando y viendo. Nos estamos escuchando en el Círculo de Calidad. Hasta la próxima. Gracias. Terpwise@gmail.com